Mi nombre es Karen Elizabeth García Pérez, carnet 2015-04119. En esta ocasión les hablaré acerca de la práctica 1 del curso de manejo e implementación de archivos del primer semestre del año 2020. Como pueden ver, se trata de una pequeña base de datos. Este es el modelo entidad-relación de la misma, lo que quiere decir es que es la manera gráfica en la que se representa la base de datos. Cada uno de los símbolos representa algo. Esta flecha representa una relación de uno a muchos. Cada uno de los cuadros es una entidad, es decir, algo que existe en la vida real. En este caso se centran en la entidad proyectos porque se trata de la creación de proyectos en distintos países. Entonces tiene que estar relacionado con una tabla país. En un país pueden haber uno o varios proyectos. Estos proyectos pueden estar ya sea activos o inactivos, por lo que están relacionados con la tabla type status. Estos proyectos pueden contener una o más transacciones, por lo que tienen una relación de uno a muchos. Estas transacciones pueden estar sujetas a varios cambios o a varias versiones, por lo que están sujetas a la tabla currency. La tabla proyecto pueden tener una o más localidades, por lo que se relaciona con level 1. Estas locaciones pueden ser aún más específicas para saber la localización geográfica específica en la que se está realizando el proyecto, por lo que se relaciona con la tabla GeoName, y esta a su vez con la tabla localización, que hace referencia al lugar geográfico. Posteriormente esto se pasará a código SQL para realizar las entidades y poder realizar las consultas posteriormente. Iniciamos eliminando las tablas existentes en la base de datos. Esto para evitar posibles errores. Se hace con el comando drop table y se elimina únicamente si existe la tabla. Si no, no hay ningún problema y no da ningún error. Se hace para las tablas principales y para las tablas temporales. Las tablas principales son las tablas que van relacionadas entre sí basándose en el modelo entidad-relación, como ya lo explicamos anteriormente. Se usa el comando create table, el nombre, que este nombre haría referencia al nombre de la entidad, cada una de sus características, quién es su llave primaria. La llave primaria no se puede repetir y es única. Así con cada una de las entidades que se crearon en nuestro modelo de entidad-relación, se relacionan por medio de llaves foráneas que van especificadas en el lado de muchos. Por ejemplo, en proyecto, anteriormente dijimos que un proyecto tenía varios estados, por lo que la llave foránea va en proyectos, da estatus. Eso lo podemos ver representado acá, que sería esta. Se hace un constraint para colocar el nombre de la llave foránea, el nombre del campo que hace referencia a esa llave foránea en la tabla proyecto, la referencia a la tabla en la que está la llave foránea y la llave foránea misma. Así para cada una de las tablas, para hacer cada una de las relaciones. Posteriormente se crean las tablas temporales. Estas tablas son muy similares a las tablas principales, con la diferencia que no van relacionadas, ya que solo nos van a servir por un momento para cargar los datos de los archivos CSV. Estas tablas contienen cada uno de los campos que contienen los archivos CSV. Tiene que coincidir para que pueda subirse o cargarse la información correctamente. En este caso son 6 tablas porque son 6 archivos.
es decir que cada una de las tablas corresponde a un único archivo. Posteriormente se cargan las tablas, se llenan con los datos de los archivos con el comando load data local file. Este local significa que va a estar en una ubicación física de nuestro ordenador, que no sea o que sea diferente a la que está directamente en la carpeta de MySQL. Se especifica la ruta en la que está guardado el archivo CSV y la tabla a la que va a hacer referencia, y es donde se va a guardar esta información. Se define con qué se delimitan los campos, en este caso por tabulador, también puede ser por punto y coma o coma dependiendo de la configuración del CSV. Cómo termina la línea, en este caso todos terminan con un salto de línea y se ignora la primera línea ya que es la línea de los encabezados. Así para cada uno de los archivos. En este caso, aparte de lo anteriormente descrito, también se le colocó un set. Esto para no tener errores a la hora de ingresar un tipo de dato a otra tabla. Por ejemplo, en este caso el tipo date, se setea la variable de tipo date, que sería de str a date, se le coloca en la arroba y el nombre de la variable y la manera en la que va a estar especificada ese tipo de fecha, que sería día, mes y año. Finalmente, esta información de las tablas temporales se pasa a las tablas principales que ya están relacionadas entre sí. Esto nos va a ayudar para que podamos movilizarnos de información de una tabla a otra para poder hacer las consultas. Se hacen con inserts normales, con la diferencia que se van teniendo ciertos criterios para cargar la información que necesitamos. Acá se selecciona cada uno sin repetirse, por eso se usa el comando distinct. Y como podemos ver acá, se insertan en las tablas principales desde las tablas temporales, así para cada una de las tablas. Finalmente, ya creado todo eso, se procede a ejecutar, en este caso en MySQL Workbench, y quedaría creada nuestra base de datos. Lo único que restaría sería hacer las consultas correspondientes. En este caso voy a explicar 3 de las consultas que se harán y el resto únicamente las vamos a ejecutar. Por ejemplo, esta sería el proyecto con menor duración. Para saber cuánto dura un proyecto necesitamos saber el tiempo en que inició y la fecha en la que finalizó. Esto para hacer una resta y que nos quede el tiempo de duración. Esto lo tiene la tabla proyecto en sus campos, por lo que es sencillo hacer un select. Se selecciona qué es lo que queremos retornar en esa consulta, que sería el nombre del proyecto, y la resta, que sería el tiempo que duró el proyecto. Obviamente de la tabla proyecto, ordenado ascendentemente por esa cantidad de duración. Y limitado a 1 porque únicamente queremos el menor. Sería igual para el proyecto con mayor duración. Es exactamente la misma consulta, con la diferencia del orden en el que van ordenados los datos. Este va ordenado con orden descendente, lo que permite que el mayor dato quede arriba, y se limita a 1 igualmente porque se quiere únicamente el mayor.
Otra de las consultas sería el costo total de todos los proyectos. Este se basa en el total de desembolsos que se hizo para cada proyecto. Es decir, se tiene que sumar, por eso se usa la función de agregación sum, que permite sumar todos los campos requeridos. En este caso, el total de desembolsos. Se suman cada uno de los desembolsos para formar el total de la tabla proyecto. Ahora ejecutaremos cada una de las consultas. La primera serían los proyectos que iniciaron en el año 2011, que serían 337. La segunda sería el proyecto con mayor duración, que como ya explicamos, nos retorna el nombre del proyecto y la duración del mismo, que sería The Second National y con una duración de 15 años. Procedemos con el proyecto de menor duración. De igual manera, el nombre y con 0 años, por lo que es el más bajo. Luego, el top de países con más proyectos asignados sería 5, por lo que igualmente se limita a 5. Y encabezando sería China y al final sería Indonesia con 139. También invirtiendo la consulta sería el top 5 con menos países asignados. Luego, si hablamos de manera monetaria, con los proyectos más costosos, el proyecto más costoso sería Economic Reconstruction Loan y el proyecto menos costoso, que sería su inverso. Posteriormente, el top 5 de los proyectos más costosos es exactamente igual a las consultas anteriores, solo que se limita en 5 porque queremos saber quiénes son los 5 más altos, o en cuestión de la otra consulta, quiénes serían más bajos. El costo total de los proyectos que sería la suma. Y finalmente el top 3 de las transacciones más costosas. En este caso se usó un inner join porque se necesita relacionar más de una tabla. Eso sería todo.